Un millonario presencia la humillación de una joven con solo $5 en una cita a ciegas. Lo que hace después cambiará ambas vidas para siempre. El restaurante, La Perla Dorada, brillaba bajo las luces cálidas de sus candelabros de cristal, donde cada mesa costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Era el tipo de lugar donde los millonarios cerraban negocios multimillonarios entre platos de caviar y vinos que valían fortunas. Para Sebastián Herrera, dueño de la cadena hotelera más exitosa del país, este era simplemente otro martes por la noche. A sus 40 y tantos años, Sebastián había construido un imperio desde la nada, pero el éxito había llegado con un precio, una soledad que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Esa noche, había venido al restaurante para una reunión de negocios que se había cancelado a último momento, pero decidió quedarse para cenar solo, como había hecho tantas veces antes. Desde su mesa en el rincón VIP, observaba discretamente el elegante ballet de meseros, atendiendo a comensales que, como él, pertenecían a un mundo donde el dinero nunca era una preocupación. Todo era perfecto, predecible, vacío, hasta que ella entró. Valentina Morales tenía esa belleza natural que no necesitaba maquillaje costoso para brillar. Pero esa noche había hecho un esfuerzo especial. Había ahorrado durante semanas para comprarse un vestido modesto pero elegante, había investigado sobre etiqueta en restaurantes finos y había practicado frente al espejo cómo comportarse en un lugar como La Perla Dorada. Su mejor amiga, Sofía, le había insistido durante meses para que probara las aplicaciones de citas. «Val, trabajas tanto en esa farmacia que no tienes tiempo de conocer a nadie. Solo dale una oportunidad», le había dicho. Finalmente, Valentina había cedido y creado un perfil. Cuando conectó con Rodrigo Santamaría, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Sus fotos mostraban a un hombre guapo, bien vestido, y sus conversaciones habían fluido naturalmente durante semanas. Él había insistido en llevarla al restaurante más exclusivo de la ciudad para su primera cita. «Mereces lo mejor», le había escrito en su último mensaje. «Te veré allí a las 8». Valentina llegó 5 minutos antes de la hora acordada, nerviosa pero emocionada. El anfitrión del restaurante la miró de arriba a abajo, con una expresión que no logró disimular su sorpresa al ver a alguien que claramente no pertenecía a la clientela habitual. «¿Tiene reservación, señorita?», preguntó con un tono que bordeaba la condescendencia. «Sí, está a nombre de Rodrigo Santamaría», respondió Valentina, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. El anfitrión revisó su lista con exagerada lentitud. «Ah, sí, mesa para 2. Síganme». La condujo a una mesa en el centro del restaurante, visible desde todos los ángulos. Valentina se sentó, colocó su pequeño bolso sobre la mesa y miró alrededor maravillada por la elegancia del lugar. Los precios en el menú la hicieron tragar saliva, pero Rodrigo había sido muy específico. Él pagaría todo. 15 minutos después de la hora acordada, Rodrigo aún no había llegado. Valentina revisó su teléfono por 5ª vez, pero no había mensajes. El mesero se acercó con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «¿Desea ordenar algo mientras espera?» «Aún no, gracias. Estoy esperando a alguien». Media hora después, los otros comensales comenzaron a mirarla con curiosidad. Valentina se sentía cada vez más pequeña en su silla, consciente de que se estaba convirtiendo en el espectáculo de la noche. Finalmente, decidió revisar el perfil de Rodrigo en la aplicación. Lo que vio la golpeó como un puño en el estómago. El perfil había desaparecido, completamente, como si nunca hubiera existido. Con manos temblorosas, Valentina revisó su historial de conversaciones. Todo había sido borrado. Rodrigo Santamaría no era solo un hombre que llegaba tarde. Era alguien que nunca había tenido intención de aparecer. Desde su mesa, Sebastián observaba la escena desarrollarse con creciente incomodidad. Había visto la esperanza en los ojos de la joven cuando llegó, la forma en que se había arreglado cuidadosamente para la ocasión, y ahora podía ver cómo esa esperanza se transformaba lentamente en humillación. El mesero regresó a la mesa de Valentina, esta vez con menos paciencia. «Señorita, necesitamos la mesa. Si no va a ordenar». «Sí, lo siento», murmuró Valentina, abriendo su pequeño bolso. Sus dedos temblaron mientras contaba los billetes arrugados que había llevado como precaución. $5.
Era todo lo que tenía después de pagar el taxi hasta el restaurante. ¿Qué puedo pedir con esto?, preguntó en voz baja, mostrando los billetes. El mesero miró el dinero como si fuera basura. Señorita, aquí no vendemos nada por ese precio. Ni siquiera una bebida. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Valentina sintió como todas las miradas se dirigían hacia ella, cargadas de juicio y desprecio. Sus mejillas se encendieron de vergüenza mientras guardaba rápidamente el dinero. Entiendo, susurró. Lo siento por la molestia. Se levantó de la mesa con toda la dignidad que pudo reunir, pero sus piernas temblaban. Había caminado apenas unos pasos cuando escuchó los susurros que se extendían por el restaurante como ondas en un estanque. ¿Viste eso? $5. ¿Qué hacía alguien así en un lugar como este? Probablemente pensó que podía fingir ser alguien que no es. Cada palabra era una puñalada en su orgullo. Valentina aceleró el paso, desesperada por salir del restaurante antes de que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaran. Pero entonces sucedió algo que la humilló aún más. En su prisa por escapar, no vio al mesero que llevaba una bandeja llena de copas de vino. El choque fue inevitable. Las copas volaron por el aire, estrellándose contra el suelo de mármol con un estruendo que resonó por todo el restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¡Mire lo que hizo!», gritó el mesero, sus ojos llenos de furia. «Esas copas costaban más de lo que usted podría pagar en un año». Todos los comensales se habían girado para observar el espectáculo. Valentina se quedó paralizada en medio del desastre, rodeada de cristales rotos y manchas de vino, sintiendo como si fuera el centro de un circo donde ella era la atracción principal. «Lo siento mucho», balbuceó, agachándose instintivamente para recoger los pedazos de cristal. «Fue un accidente». «No toque nada», ladró el gerente del restaurante, que había aparecido como un halcón detectando carroña. «Ya ha causado suficiente daño». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. No eran solo lágrimas de vergüenza, sino de todas las esperanzas rotas, de la soledad que había tratado de curar, de la humillación de ser juzgada por no tener suficiente dinero para pertenecer a este mundo. «¿Cómo planea pagar por esto?», preguntó el gerente, su voz cargada de desdén. Valentina abrió su bolso nuevamente, sabiendo que los $5 que tenía no cubrirían ni una fracción del daño. «Yo no tengo...». «Por supuesto que no tiene», murmuró alguien desde una mesa cercana, lo suficientemente alto para que todos escucharan. En ese momento, Sebastián no pudo quedarse sentado ni un segundo más. Durante toda su vida había sido testigo de la crueldad casual de los ricos hacia los menos afortunados, pero siempre había permanecido al margen, protegido por su propia riqueza. Esta noche, viendo a esta joven siendo humillada por el simple crimen de no tener dinero suficiente, algo se quebró dentro de él. Se levantó de su mesa con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que rodeaba a Valentina. Sus pasos resonaron en el silencio mientras se acercaba al centro de la tormenta. «¿Cuánto?», preguntó con voz clara y autoritaria que cortó a través del murmullo de conversaciones. El gerente se giró, y su expresión cambió instantáneamente al reconocer a uno de sus clientes más valiosos. «Señor Herrera, no se preocupe por esto. Solo un pequeño accidente. Pregunté cuánto cuesta reemplazar lo que se rompió». El gerente tartamudeó, claramente incómodo con la atención que Sebastián estaba dirigiendo al incidente. «Bueno, las copas eran de cristal fino importado, aproximadamente $300 cada una, y había 6. $1.800, calculó Sebastián rápidamente. Sacó su billetera y colocó $2.000 en efectivo sobre la mesa más cercana. Esto debería cubrir el daño y cualquier inconveniente. Valentina lo miró con una mezcla de gratitud y mortificación. Era humillante ser rescatada por un extraño, pero también era la primera vez en toda la noche que alguien la trataba con un mínimo de humanidad. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Sebastián la miró directamente a los ojos por primera vez, y lo que vio allí lo golpeó como un rayo. No era autocompasión ni victimización. Era dignidad pura, una fuerza interior que ninguna cantidad de humillación había logrado quebrar. «No hay de qué», respondió suavemente. Luego se dirigió al gerente con una voz que había recuperado su tono de autoridad absoluta. «Y espero que esto sirva como recordatorio de que todos los huéspedes merecen ser tratados con respeto
independientemente de su situación financiera. El gerente asintió vigorosamente, claramente aliviado de que la situación se hubiera resuelto sin más drama. Mientras los empleados se apresuraban a limpiar los cristales rotos, Sebastián se acercó a Valentina, quien había logrado recomponer algo de su compostura. ¿Puedo acompañarla afuera?, ofreció. Valentina vaciló. Había aprendido a ser cautelosa con los hombres que aparecían como salvadores, especialmente hombres ricos que claramente se movían en círculos muy diferentes a los suyos. «No es necesario», respondió, manteniendo su cabeza en alto. «Puedo cuidarme sola». «No lo dudo», sonrió Sebastián, y por primera vez Valentina vio algo genuino en su expresión. «Pero me sentiría mejor sabiendo que llegó segura a casa después de lo que pasó aquí». Había algo en su tono que no era condescendiente ni paternalista. Era simplemente humano. Valentina asintió lentamente. «Está bien». Mientras caminaban hacia la salida del restaurante, ignorando las miradas curiosas que los seguían, ninguno de los dos podía imaginar que este encuentro fortuito en medio de la humillación y la vergüenza se convertiría en el catalizador que cambiaría ambas vidas de maneras que nunca habrían podido anticipar. Afuera, bajo las luces de la ciudad, Sebastián se giró hacia Valentina con una pregunta que había estado formándose en su mente desde el momento en que la vio contar esos $5 arrugados. ¿Puedo preguntarle algo? El aire nocturno de la ciudad contrastaba dramáticamente con la atmósfera sofocante del restaurante que acababan de abandonar. Valentina respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión en sus hombros comenzaba a aflojarse lentamente. Las luces de neón de los edificios circundantes creaban un caleidoscopio de colores sobre el pavimento húmedo, y por primera vez en toda la noche, no se sentía como si estuviera siendo observada bajo un microscopio. Sebastián caminaba a su lado en silencio, respetando el espacio que ella necesitaba para procesar lo que había vivido. Había algo en la postura de esta mujer que lo intrigaba profundamente. A pesar de la humillación que había experimentado, no había rastro de autocompasión en su forma de caminar. Mantenía la cabeza erguida con una dignidad que él había visto en muy pocas personas, ricas o pobres. La pregunta que quería hacerle, comenzó Sebastián suavemente, cuando llegaron a un pequeño parque que se extendía frente al distrito financiero, es por qué alguien con tanta gracia bajo presión estaba cenando sola en un lugar como ese. Valentina se detuvo junto a una fuente ornamental, sus manos aferrándose a la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. Por un momento, pareció debatir internamente si compartir su historia con este extraño que había aparecido como un ángel guardián en su momento más oscuro. «Porque soy una idiota», respondió finalmente, su voz cargada de una mezcla de dolor y autorrecriminación. «Porque creí que alguien como Rodrigo Santamaría realmente podría estar interesado en alguien como yo». «Rodrigo Santamaría, mi cita fantasma», explicó Valentina con una risa amarga. «Pasamos semanas conversando por una aplicación. Parecía perfecto, inteligente, divertido, interesado en conocerme realmente. Insistió en llevarme al restaurante más caro de la ciudad porque, según él, yo merecía lo mejor. Se sentó en el borde de la fuente, mirando su reflejo fragmentado en el agua que se movía suavemente. Debería haberlo sabido. Los tipos como él no se interesan en farmacéuticas que viven en apartamentos de una habitación y viajan en transporte público. Sebastián se sentó a una distancia respetable, procesando cada palabra. ¿Es farmacéutica? Trabajo en la farmacia Esperanza y Salud en el barrio San Rafael, asintió Valentina. No es glamoroso, pero me encanta ayudar a las personas, especialmente a los adultos mayores que vienen buscando no solo medicamentos, sino alguien que los escuche. Había algo en la forma en que hablaba de su trabajo que iluminó su rostro, a pesar de la tristeza que aún cargaba por los eventos de la noche. Sebastián reconoció esa pasión genuina por ayudar a otros, algo que había perdido en su propio mundo de transacciones comerciales y márgenes de ganancia. ¿Hace cuánto trabaja allí? Desde que terminé mis estudios. Han pasado algunos años ya. Valentina se giró para mirarlo directamente. ¿Y usted? Está claro que no tiene problemas para gastar $1,800 como si fueran monedas. Sebastián sintió una punzada de incomodidad. Su riqueza siempre había sido tanto una bendición como una maldición, abriendo puertas, pero también creando distancia entre él y las experiencias humanas auténticas. «Tengo hoteles», respondió simplemente. «La cadena Herrera Internacional».
Los ojos de Valentina se agrandaron con reconocimiento. He visto los anuncios en televisión. Son esos hoteles súper lujosos donde las habitaciones cuestan más de lo que gano en un mes. Probablemente sí, admitió Sebastián. Y por primera vez en años, se sintió avergonzado de su éxito financiero. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Valentina abruptamente. ¿Por qué pagó por el desastre que causé? Ni siquiera me conoce. Sebastián permaneció en silencio durante varios momentos, contemplando cómo responder una pregunta que él mismo se había estado haciendo desde que se levantó de su mesa. Porque reconocí algo en usted que había perdido hace mucho tiempo, dijo finalmente. ¿Qué? Autenticidad, dignidad real, no la versión fabricada que se compra con dinero. Sebastián miró hacia el skyline de la ciudad, donde las luces de sus propios hoteles brillaban como faros en la distancia. He pasado tanto tiempo rodeado de personas que me dicen lo que creen que quiero escuchar, que había olvidado cómo se ve la honestidad genuina. Valentina estudió su perfil mientras él hablaba, notando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, que no tenían nada que ver con la edad física. ¿Se siente solo?, preguntó con una intuición que lo sorprendió. La pregunta lo golpeó como una flecha directa al corazón. ¿Tan obvio es? Para alguien que también está sola, sí. Permanecieron sentados en silencio compartido. Dos personas de mundos completamente diferentes, pero unidos por una comprensión mutua de lo que significaba estar verdaderamente solos en una ciudad llena de millones de personas. ¿Puedo contarle algo?, preguntó Sebastián después de un largo momento. Por supuesto. Esta noche no era la primera vez que cenaba solo en la Perla Dorada. De hecho, como casi todas las noches durante los últimos años, tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero no tengo a nadie con quien compartir una comida real. Valentina se giró para enfrentarlo completamente. ¿No tiene familia? Mis padres murieron cuando era joven. Construí mi imperio trabajando día y noche, pero en el proceso olvidé construir relaciones reales. Las pocas mujeres que he conocido estaban más interesadas en mi cuenta bancaria que en conocer quién soy realmente. Como Rodrigo, murmuró Valentina, excepto que él ni siquiera se molestó en aparecer. Al menos descubrió sus verdaderas intenciones antes de invertir demasiado tiempo, ofreció Sebastián. Yo he pasado meses en relaciones donde gradualmente me daba cuenta de que era más una tarjeta de crédito andante que una persona. Valentina no pudo evitar sonreír ligeramente ante la amargura compartida. Supongo que ambos tenemos pésima suerte en el amor. O tal vez simplemente hemos estado buscando en los lugares equivocados. En ese momento, el teléfono de Valentina vibró con un mensaje. Lo revisó y su expresión se ensombreció inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó Sebastián, notando el cambio. Mi casera. El alquiler del apartamento aumentó. Otra vez. Valentina guardó el teléfono con manos temblorosas. No sé cómo voy a hacer para pagarlo con mi salario actual. ¿Cuánto aumentó? $300 más al mes. Puede que no parezca mucho para usted, pero para mí representa una semana y media de trabajo. Sebastián sintió un impulso inmediato de ofrecer ayuda financiera, pero algo en la expresión de Valentina le dijo que sería exactamente la respuesta incorrecta. Esta mujer tenía orgullo, y ese orgullo era parte de lo que la hacía tan extraordinaria. ¿Ha considerado buscar otro trabajo?, preguntó cuidadosamente. Todo el tiempo, pero los trabajos que pagan mejor requieren experiencia que no tengo, o están en áreas de la ciudad donde no puedo permitirme vivir. Es un círculo vicioso. Valentina se levantó de la fuente, claramente preparándose para despedirse. Gracias por lo que hizo esta noche, y por escuchar. No debería estar cargándolo con mis problemas. No son una carga, dijo Sebastián, levantándose también. Y tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué quiere decir? Sebastián vaciló, consciente de que lo que estaba a punto de proponer podría sonar completamente loco o potencialmente inapropiado. Pero algo sobre esta noche, sobre esta mujer, lo había hecho sentir más conectado con su humanidad de lo que había experimentado en años. Tengo una propuesta que podría sonar extraña, comenzó lentamente. Pero antes de rechazarla, permítame explicarle completamente. Valentina cruzó los brazos, claramente en guardia. Lo escucho. Necesito a alguien auténtico en mi vida. Alguien que me vea como una persona, no como una cuenta bancaria. Y usted necesita estabilidad financiera que le permita respirar y tal vez perseguir oportunidades mejores. ¿A dónde quiere llegar con esto? ¿Qué le parecería si le ofreciera un trabajo? Valentina frunció el ceño. ¿Qué tipo de trabajo?
Asistente personal. Alguien que me ayude a navegar situaciones sociales, que me recuerde qué significa tener conversaciones reales con personas reales. A cambio, le pagaría lo suficiente para que no tenga que preocuparse por aumentos de alquiler o decisiones entre comida y medicamentos. No necesito caridad, respondió Valentina inmediatamente, su tono defensivo. No es caridad, es un intercambio justo. Usted me ofrecería algo que no se puede comprar. Perspectiva genuina y conexión humana real. Yo le ofrecería seguridad financiera y la oportunidad de ver un mundo completamente diferente. Valentina lo estudió cuidadosamente, tratando de detectar cualquier motivo oculto o condescendencia. Pero todo lo que vio fue un hombre que parecía tan perdido en su propio mundo como ella se sentía en el suyo. ¿Por qué confiaría en usted?, preguntó finalmente. Nos acabamos de conocer en las circunstancias más extrañas posibles. ¿Por qué?, respondió Sebastián con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Creo que ambos necesitamos recordar qué se siente tener a alguien real en nuestras vidas. Y porque algo me dice que usted es exactamente el tipo de persona que podría ayudarme a encontrar mi camino de vuelta a ser humano. El viento nocturno movió suavemente el cabello de Valentina mientras consideraba la propuesta más extraña que había recibido jamás. En el espacio de una noche, había pasado de la humillación total a recibir una oferta que podría cambiar completamente su vida. ¿Y si no funciona?, preguntó. ¿Y si descubrimos que somos demasiado diferentes? Entonces lo intentamos por un tiempo y, si no funciona, me aseguro de que tenga suficientes recursos para encontrar algo mejor. Valentina miró hacia las luces de la ciudad, sabiendo que estaba en un momento decisivo. Podía regresar a su apartamento, a su trabajo en la farmacia, a la seguridad de una vida predecible pero limitada. O podía saltar a lo desconocido con un hombre que acababa de conocer, pero que había mostrado más kindness genuina en una noche que la mayoría de las personas en su vida. ¿Cuándo empezaría?, preguntó finalmente. Días después de aquella noche que había cambiado el rumbo de su vida, Valentina se encontraba frente al edificio corporativo más imponente que había visto jamás. La torre de cristal y acero de Herrera Internacional se alzaba hacia el cielo como una montaña moderna, reflejando las nubes matutinas en sus ventanas perfectamente alineadas. Cada piso parecía gritar éxito y poder, recordándole que estaba a punto de entrar en un mundo completamente ajeno al suyo. Sus manos temblaron ligeramente mientras revisaba por 10ª vez la dirección que Sebastián le había enviado. Piso 42, oficina principal. Las palabras parecían flotar en la pantalla de su teléfono como símbolos de un idioma extranjero que aún no dominaba. Había pasado los últimos días en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la oferta de Sebastián representaba la solución a todos sus problemas financieros inmediatos. Por otro lado, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de entrar en una situación que podría cambiarla de maneras que aún no podía comprender. La noche anterior, había llamado a su única confidente, Sofía, quien trabajaba como enfermera en el hospital público del barrio. Val, esto suena demasiado bueno para ser verdad, le había dicho su amiga con la preocupación genuina de alguien que había visto demasiadas mujeres vulnerables ser aprovechadas por hombres poderosos. ¿Estás segura de que no hay condiciones ocultas? Eso mismo me he preguntado 1000 veces. Había admitido Valentina. Pero Sofía, si no acepto esta oportunidad, en 2 meses voy a estar viviendo en la calle. Y algo en la forma en que me habló, no sentí que fuera un depredador. Sentí que era alguien tan perdido como yo. Los depredadores más peligrosos son los que no parecen depredadores, había respondido Sofía. Solo prométeme que tendrás cuidado, y que me llamarás si algo se siente mal. Ahora, parada frente a la entrada principal del edificio, Valentina se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El guardia de seguridad la miró con curiosidad evidente, mientras ella permanecía inmóvil en la acera, claramente fuera de lugar entre los ejecutivos que entraban y salían, con la confianza de quienes pertenecían a ese mundo. Finalmente, respiró profundamente y se acercó al mostrador de recepción. «Buenos días», dijo, tratando de proyectar más seguridad de la que sentía. «Soy Valentina Morales. Tengo una cita con el señor Sebastián Herrera». La recepcionista, una mujer perfectamente arreglada cuyo maquillaje probablemente costaba más que el salario semanal de Valentina,
La evaluó de arriba a abajo con una expresión que no logró disimular completamente su sorpresa. «¿Valentina Morales?», repitió, verificando su lista. «Ah, sí. El señor Herrera la está esperando. Tome el ascensor directo hasta el piso 42. Su asistente, Carmen Delgado, la recibirá». El viaje en ascensor se sintió como una eternidad. Valentina observó los números cambiar en la pantalla digital, cada piso llevándola más lejos de su mundo familiar y más cerca de lo desconocido. Cuando las puertas finalmente se abrieron, se encontró en un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura de lujo. Carmen Delgado la esperaba con una sonrisa profesional pero genuinamente cálida. Era una mujer de mediana edad, con un aire de competencia que inmediatamente puso a Valentina más en calma. «Señorita Morales, es un placer conocerla. Soy Carmen, la asistente ejecutiva del señor Herrera. Él la está esperando en su oficina». Mientras caminaban por pasillos decorados con arte contemporáneo y fotografías de los hoteles más exclusivos de la cadena, Carmen mantuvo una conversación ligera que claramente estaba diseñada para que Valentina se sintiera bienvenida. «¿Es la primera vez que visita nuestras oficinas?», preguntó Carmen. «Sí, y probablemente la primera vez que estoy en un edificio tan alto», admitió Valentina con una sonrisa nerviosa. «A mí me tomó semanas acostumbrarme a las vistas, especialmente cuando hay nubes bajas y se siente como si estuviéramos flotando». La oficina de Sebastián era exactamente lo que Valentina había esperado, y al mismo tiempo completamente diferente. Era vasta y elegante, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Pero también había toques personales que humanizaban el espacio. Fotografías de construcciones de hoteles a través de los años, libros que claramente habían sido leídos, y una pequeña planta que parecía necesitar agua. Sebastián se levantó de detrás de su escritorio cuando ella entró, y Valentina se sorprendió al notar que parecía casi tan nervioso como ella. «Valentina, me alegra que haya decidido venir», dijo, extendiéndole la mano de manera formal pero con una sonrisa genuina. «¿Cómo se siente?» «Honestamente, como si estuviera en otro planeta», respondió ella, y se sorprendió al escucharlo reír. «Esa es exactamente la perspectiva que necesito», dijo Sebastián, gesticulando hacia una pequeña área de reuniones con sillas cómodas en lugar del intimidante escritorio ejecutivo. «Carmen, ¿podrías traernos café? Y tal vez algunos de esos pasteles que trajiste del lugar nuevo». «Por supuesto, señor Herrera». Cuando se quedaron solos, Sebastián se acercó a los ventanales, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. «Antes de que comencemos oficialmente, quiero que sepa que puede cambiar de opinión en cualquier momento», dijo sin girarse. «No hay contratos que la aten ni consecuencias si decide que esto no es para usted». «¿Por qué me está dando una salida antes de que siquiera hayamos empezado?», preguntó Valentina intrigada. Sebastián se giró para enfrentarla. «Porque me di cuenta de que la otra noche, en mi entusiasmo por encontrar algo real, podría haber puesto presión sobre usted en un momento vulnerable. Y eso no es justo». Valentina lo estudió cuidadosamente. Había algo en su honestidad que la tranquilizó más que cualquier contrato formal podría haberlo hecho. «Estoy aquí porque quiero estar», dijo finalmente. «Pero necesito entender exactamente qué espera de mí». Carmen regresó con una bandeja de café y pasteles que olían a cielo, interrumpiendo momentáneamente la tensión. Después de que se marchó, Sebastián se sentó frente a Valentina y comenzó a explicar. «La verdad es que he llegado a un punto en mi carrera donde he perdido completamente el contacto con las personas reales», comenzó. «Todos los días tomo decisiones que afectan a miles de empleados y huéspedes, pero no tengo idea de cómo esas decisiones impactan realmente sus vidas». Valentina asintió, pensando en las veces que había visto a clientes de la farmacia luchar con el costo de medicamentos esenciales. «Por ejemplo», continuó Sebastián, «estamos considerando implementar un nuevo sistema de check-in automático en todos nuestros hoteles. Eliminaría la necesidad de personal de recepción, lo que mejoraría nuestros márgenes de ganancia. Pero no tengo idea de cómo eso afectaría a las familias de los empleados que perderían sus trabajos». «¿Cuántos empleos estamos hablando?», preguntó Valentina. «Aproximadamente 1.200, distribuidos en toda la cadena». Valentina sintió un nudo en el estómago. «Esos son 1.200 familias que podrían enfrentar la misma situación por la que yo estaba pasando la otra noche». «Exactamente.
Y ese es el tipo de perspectiva que necesito. Alguien que pueda ayudarme a ver más allá de los números en una hoja de cálculo. Carmen tocó la puerta y entró con una expresión ligeramente preocupada. Señor Herrera, lamento interrumpir, pero tiene una llamada urgente del director del Hotel Plaza Central. Aparentemente hay una situación con algunos huéspedes. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación? Una familia con 3 niños pequeños fue expulsada del lobby por disturbar a otros huéspedes. El padre está furioso y amenaza con exponer el incidente en redes sociales. Valentina vio inmediatamente cómo la expresión de Sebastián cambió a modo empresarial. Todas las emociones personales reemplazadas por cálculo estratégico. Dígale al director que ofrezca una compensación estándar y que maneje la situación discretamente, respondió automáticamente. ¿Puedo preguntar qué pasó exactamente?, interrumpió Valentina. Carmen miró a Sebastián para obtener permiso antes de responder. Aparentemente los niños estaban siendo ruidosos en el lobby mientras los padres hacían el check-in. El gerente decidió que estaban molestando a otros huéspedes y les pidió que se fueran. ¿A una familia que había pagado por una habitación?, preguntó Valentina, su voz cargada de incredulidad. Bueno, sí, pero el protocolo establece que debemos mantener un ambiente tranquilo para todos los huéspedes, explicó Sebastián, repitiendo política corporativa como si fuera un manual. Valentina lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? ¿Qué quiere decir? Que echaron a una familia con niños pequeños de un lugar por el que habían pagado porque otros huéspedes se quejaron del ruido natural que hacen los niños. Valentina se levantó, paseándose por la oficina. ¿Sabe lo que eso significa para esa familia? Sebastián comenzó a ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. Explíqueme. Significa que probablemente ahorraron durante meses para esas vacaciones familiares. Significa que los niños estaban emocionados por la aventura. Significa que ahora están confundidos y heridos porque fueron rechazados por ser niños. Valentina se detuvo frente a él. Y significa que usted acaba de convertir lo que debería haber sido un recuerdo familiar feliz en una experiencia traumática. La habitación quedó en silencio mientras Sebastián procesaba las palabras de Valentina. Carmen observaba la interacción con fascinación. Nunca había visto a nadie desafiar las decisiones del señor Herrera de manera tan directa. ¿Qué sugiere que haga?, preguntó Sebastián finalmente. Llame al director personalmente. Discúlpese con la familia. Ofrézcales no solo su habitación de vuelta, sino una mejora sin costo. Y cambié la política para que las familias con niños sean recibidas apropiadamente, no tratadas como inconvenientes. Sebastián miró a Carmen. ¿Puede conseguirme al director en la línea? Durante los siguientes 20 minutos, Valentina observó a Sebastián transformarse. En lugar de manejar la situación como un problema de relaciones públicas que había que minimizar, se involucró personalmente. Habló directamente con el padre de familia, ofreció disculpas genuinas y prometió cambios de política que asegurarían que situaciones similares no volvieran a ocurrir. Cuando colgó el teléfono, se giró hacia Valentina con una expresión de asombro. En 15 años dirigiendo esta empresa, nunca había pensado en cómo nuestras políticas podrían sentirse desde el lado del cliente, admitió. Siempre ha sido sobre eficiencia y ganancias. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que he estado dirigiendo hoteles, no creando experiencias para familias reales. Sebastián se acercó a los ventanales nuevamente. ¿Sabe cuántos otros problemas podría estar pasando por alto? Probablemente cientos, respondió Valentina honestamente. Pero la buena noticia es que ahora está consciente de ello. Carmen, que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. Señor Herrera, si me permite decirlo, nunca lo había visto manejar una situación así. Fue diferente. ¿Mejor o peor?, preguntó Sebastián. Definitivamente mejor, sonrió Carmen. Más humano. Sebastián se giró hacia Valentina con una expresión que mezclaba gratitud y algo que parecía esperanza renovada. Creo que esto va a funcionar, dijo. Pero necesito saber, ¿está preparada para desafiarme así todos los días? Porque tengo la sensación de que va a ser necesario. Valentina sintió una chispa de emoción que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía no solo necesaria, sino valorada por exactamente quién era. Estoy preparada, respondió con una sonrisa que iluminó toda la oficina.
pero espero que usted esté preparado para escuchar algunas verdades incómodas. No puedo esperar, rió Sebastián, y por primera vez desde que Valentina lo conoció, vio al hombre real detrás del ejecutivo exitoso. Semanas después de aquel primer día transformador, Valentina había encontrado un ritmo en su nueva vida que la sorprendía constantemente. Las oficinas de Herrera Internacional se habían convertido en un segundo hogar, y su relación profesional con Sebastián había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado. Una amistad genuina basada en respeto mutuo y comprensión compartida. Esa mañana en particular, Valentina llegó más temprano de lo usual, impulsada por una energía renovada que había descubierto en su trabajo. La ciudad aún estaba despertando cuando entró al edificio, y los pasillos usualmente bulliciosos estaban sumidos en una calma que le permitía reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida. Ya no era la misma mujer que había contado $5 arrugados en un restaurante elegante. Su nueva posición no solo le había dado estabilidad financiera, sino algo más valioso. Un propósito que la hacía levantarse cada mañana con entusiasmo genuino. Carmen ya estaba en su escritorio cuando Valentina llegó al piso 42, preparando las reuniones del día con la eficiencia que la caracterizaba. «Buenos días, Carmen. ¿Ya llegó Sebastián?» «Aún no, pero llamó hace una hora. Dijo que tenía una reunión temprana en el Hotel Marina Bay y que llegaría después». Carmen bajó la voz, adoptando el tono conspirativo que usaba cuando tenía información interesante. «Pero hay algo extraño. Esa reunión no estaba en su agenda, y cuando pregunté con quién era, se puso muy evasivo». Valentina frunció el ceño. Durante las semanas que había trabajado allí, había llegado a conocer los patrones de Sebastián. Era meticuloso con su horario, transparente con su equipo, y raramente hacía cosas sin explicación. ¿Mencionó cuándo regresaría? Antes del mediodía. Pero, Valentina, hay algo más que deberías saber. Carmen miró alrededor para asegurarse de que estuvieran solas. Ayer recibió una llamada que lo alteró mucho. No escuché toda la conversación, pero alcancé a oír el nombre Patricia Guerrero. Después de colgar, canceló todas sus reuniones de la tarde y se encerró en su oficina. El nombre no le sonaba familiar a Valentina, pero la preocupación en la voz de Carmen era evidente. En las semanas que había estado trabajando allí, nunca había visto a Sebastián alterar su rutina por llamadas personales. ¿Sabes quién es Patricia Guerrero? Carmen negó con la cabeza. Nunca había escuchado ese nombre antes, pero sea quien sea, tiene un efecto poderoso en él. La mañana transcurrió lentamente mientras Valentina manejaba las responsabilidades rutinarias, pero su mente seguía regresando a la conversación con Carmen. Había llegado a conocer a Sebastián lo suficientemente bien como para saber cuándo algo lo preocupaba, y la idea de que estuviera lidiando con algún problema personal sin apoyo la inquietaba. Poco antes del mediodía, Sebastián regresó a la oficina, pero inmediatamente Valentina notó que algo había cambiado. Sus hombros estaban tensos, su sonrisa usual parecía forzada, y había una distancia en sus ojos que no había visto desde aquella primera noche en el restaurante. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó Valentina cuando él pasó por su escritorio. «Bien», respondió cortamente sin detenerse. «Hay algo urgente que necesite atender». La frialdad en su tono la tomó por sorpresa. «Sebastián, ¿está todo bien?». Él se detuvo a mitad de camino hacia su oficina, sus hombros bajando ligeramente como si acabara de recordar que no tenía que enfrentar todo solo. «Lo siento», dijo, girándose hacia ella. «No debería desquitarme contigo. Es solo que ha sido una mañana complicada. ¿Quiere hablar al respecto?». Sebastián la estudió durante un momento, claramente debatiendo internamente cuánto compartir. Finalmente, gesticuló hacia su oficina. «¿Tienes unos minutos?». Una vez en la privacidad de su oficina, Sebastián se dirigió directamente a los ventanales, mirando hacia la ciudad como hacía cuando necesitaba procesar emociones complejas. «La reunión de esta mañana no era de negocios», comenzó sin girarse. «Era con alguien de mi pasado, alguien que pensé que nunca volvería a ver». Valentina se sentó en una de las sillas frente a su escritorio, esperando pacientemente que él encontrara las palabras. «Su nombre es Patricia Guerrero. Estábamos comprometidos, hace casi 10 años». La revelación golpeó a Valentina como una onda de shock. En todas las conversaciones que habían tenido sobre soledad y relaciones pasadas, Sebastián nunca había mencionado haber estado tan cerca del matrimonio. «¿Qué pasó?».
preguntó suavemente. Sebastián finalmente se giró, apoyándose contra el cristal. Descubrí que había estado teniendo una aventura con mi mejor amigo y socio comercial, Miguel Santos. Cuando los confronté, ambos me dijeron que se habían enamorado y que iban a casarse. Sebastián, lo siento mucho. Lo peor no fue la traición, continuó, su voz cargada de una tristeza que había mantenido enterrada durante años. Lo peor fue que me di cuenta de que Patricia nunca me había amado. Había estado conmigo por la seguridad financiera, por el estatus. Cuando Miguel y yo dividimos la empresa y él se quedó con su parte, ella simplemente siguió el dinero. Valentina comenzó a entender la profundidad del daño que había moldeado la forma en que Sebastián se relacionaba con las personas. ¿Y por eso te has mantenido alejado de las relaciones serias? Entre otras razones, sí. Después de eso, me volví completamente cínico sobre las motivaciones de las personas. Cada mujer que conocía me preguntaba si estaba interesada en mí o en mi cuenta bancaria. Y ahora Patricia ha regresado. Al parecer, su matrimonio con Miguel terminó hace un año. Él perdió la mayor parte de su dinero en inversiones arriesgadas, y ella se encontró en una situación financiera precaria. Sebastián se pasó una mano por el cabello, mostrando una vulnerabilidad que raramente dejaba ver. Dice que se da cuenta de que cometió un error, que siempre me amó realmente. Valentina sintió una mezcla de emociones que la sorprendió por su intensidad. Había indignación por cómo habían tratado a Sebastián, pero también algo más profundo que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Y tú qué sientes al respecto? No lo sé, admitió Sebastián. Durante años fantaseé con este momento, con la posibilidad de que se diera cuenta de su error y quisiera volver. Pero ahora que está sucediendo, solo me siento vacío. En ese momento, Carmen tocó la puerta y entró con una expresión preocupada. Señor Herrera, lamento interrumpir, pero hay una señora en recepción que dice ser Patricia Guerrero. Insiste en que usted la está esperando. Sebastián y Valentina intercambiaron miradas. Dígale que suba, respondió Sebastián después de un momento. ¿Quiere que me vaya?, ofreció Valentina. No, dijo Sebastián rápidamente. Quédate, por favor. Podría necesitar perspectiva objetiva. Cuando Patricia Guerrero entró a la oficina minutos después, Valentina inmediatamente entendió por qué había capturado la atención de Sebastián años atrás. Era indudablemente hermosa, con el tipo de elegancia pulida que solo venía con años de cuidado profesional y recursos considerables. Pero había algo en sus ojos, una calculación fría, que inmediatamente puso en alerta a Valentina. Sebastián, dijo Patricia con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, ignorando completamente la presencia de Valentina. Te ves maravilloso. El éxito te queda bien. Patricia, respondió Sebastián neutralmente. Te dije que hablaríamos en mi oficina, no que fuera una invitación abierta. Siempre fuiste demasiado formal, rió Patricia, acercándose a él con una familiaridad que hizo que Valentina se sintiera incómoda. ¿No vas a presentarme a tu secretaria? La condescendencia en su voz fue evidente, y Valentina vio cómo los ojos de Sebastián se endurecieron ligeramente. Esta es Valentina Morales, mi asistente personal y consultora, dijo con un tono que dejaba claro que no toleraría ninguna falta de respeto hacia Valentina. Patricia evaluó a Valentina con una mirada que parecía catalogar cada detalle de su apariencia y encontrarlo inadecuado. ¡Qué interesante elección de personal! Valentina es la persona más inteligente y genuina que conozco, respondió Sebastián con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. Y su perspectiva ha sido invaluable para mi empresa y para mí personalmente. Valentina sintió una calidez extenderse por su pecho ante la defensa inmediata de Sebastián. Pero Patricia claramente había notado algo en su tono que no le gustó. Sebastián, necesitamos hablar a solas, dijo Patricia, su máscara de encanto comenzando a resquebrajarse. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de Valentina. Patricia miró entre los dos con una comprensión que hizo que sus ojos se entornaran peligrosamente. Ya veo qué está pasando aquí. ¿Qué supones que está pasando?, preguntó Sebastián con voz controlada. Que has reemplazado a una mujer de tu clase social con alguien que te hace sentir importante por rescatarla. Patricia sonrió con crueldad. Es muy noble de tu parte, Sebastián, pero ambos sabemos que esto es temporal. Ella volverá a su mundo, y tú volverás al tuyo.
El silencio que siguió fue tan tenso que Valentina sintió como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación. Sebastián caminó lentamente hacia su escritorio, su postura irradiando una autoridad fría que Valentina nunca había visto antes. «Patricia», dijo con una voz que habría helado el agua, «vas a salir de mi oficina ahora mismo. Vas a salir de mi edificio. Y no vas a regresar. Sebastián, no seas ridículo. Tenemos historia, tenemos conexión». «Lo que tuvimos», la interrumpió Sebastián, «fue una relación basada en mentiras y conveniencia. Y lo que acabas de demostrar es que no has cambiado nada. Todavía juzgas a las personas por su valor financiero. Todavía crees que el dinero es lo único que importa». Patricia se acercó a él, su desesperación finalmente mostrándose. «Sebastián, cometí un error, pero podemos arreglarlo. Podemos tener la vida que planeamos». «La vida que planeamos nunca existió», respondió Sebastián con una claridad que sorprendió incluso a Valentina. «Era solo una fantasía construida sobre la base de que yo no sabía quién eras realmente». Patricia se giró hacia Valentina con veneno en sus ojos. «Esto es culpa tuya. Lo has manipulado. Lo has hecho creer que eres mejor de lo que eres». «Eso es suficiente», dijo Sebastián, su voz cortando como una navaja. «Seguridad te escoltará hasta la salida. Y Patricia, si intentas contactarme de nuevo, involucraré a mis abogados». Después de que Patricia se marchó, escoltada por 2 guardias de seguridad, la oficina quedó envuelta en un silencio pesado. Sebastián se apoyó contra su escritorio como si acabara de correr una maratón. «¿Estás bien?», preguntó Valentina suavemente. Sebastián la miró con una expresión que mezclaba agotamiento y algo que parecía alivio profundo. «Por primera vez en 10 años», dijo lentamente. «Estoy completamente bien». El silencio que siguió a la partida forzada de Patricia se sintió como el momento después de una tormenta, cuando el aire se vuelve más limpio, pero aún vibra con la electricidad residual. Sebastián permaneció inmóvil contra su escritorio, procesando no solo el encuentro que acababa de terminar, sino las revelaciones sobre sí mismo que había emergido durante la confrontación. Valentina observaba desde su posición cerca de la ventana, dándole el espacio que necesitaba, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo si lo requería. Había algo en la forma en que él había defendido su honor, en la firmeza con que había rechazado a Patricia, que había removido emociones en ella que prefería no examinar demasiado de cerca. «Gracias», dijo Sebastián finalmente, su voz apenas un susurro en el vasto espacio de la oficina. «¿Por qué? Por quedarte, por no juzgarme por mi pasado, por...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Por ayudarme a ver quién soy realmente cuando alguien trata de hacerme recordar quién solía ser». Valentina se acercó lentamente, notando cómo la tensión en sus hombros gradualmente comenzaba a aflojarse. «No tienes que agradecerme por eso. Lo que Patricia dijo era sobre ella, no sobre ti». «¿Pero tenía razón en algo?», preguntó Sebastián, mirándola directamente a los ojos. «¿Sobre que yo te rescaté? ¿Sobre que esto es temporal?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de querer cruzar. Valentina sintió su corazón acelerarse, consciente de que su respuesta podría cambiar fundamentalmente la dinámica de su relación. «Patricia no sabe nada sobre lo que es real entre nosotros», respondió cuidadosamente. «Ella ve el mundo a través de transacciones y poder. No puede entender una amistad genuina porque nunca ha tenido una. ¿Es eso lo que tenemos? ¿Una amistad?». Antes de que Valentina pudiera responder, Carmen irrumpió en la oficina sin llamar, algo completamente fuera de carácter que inmediatamente alertó a ambos. «Señor Herrera, necesita ver esto ahora mismo», dijo Carmen, sosteniendo su tablet con una expresión de pánico apenas controlado. «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián, inmediatamente cambiando a modo crisis. «Patricia Guerrero acaba de publicar un video en redes sociales. Ya tiene más de 50.000 visualizaciones y está subiendo rápidamente». Carmen giró la tablet hacia ellos, y Valentina sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. En la pantalla, Patricia aparecía perfectamente compuesta, sentada en lo que parecía un café elegante, hablando directamente a la cámara con una mezcla calculada de tristeza y indignación. «Hola a todos. Mi nombre es Patricia Guerrero, y necesito compartir algo que me ha estado rompiendo el corazón», comenzaba el video. «Muchos de ustedes conocen a Sebastián Herrera,
el CEO multimillonario de Herrera Internacional. Lo que no saben es cómo trata a las mujeres vulnerables que trabajan para él. Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué está haciendo? Patricia continuaba en el video. Hace años, Sebastián y yo tuvimos una relación. Cuando terminó, pensé que había madurado, que había aprendido a tratar a las personas con respeto. Pero hoy descubrí algo horrible. Está aprovechándose de una empleada joven, una mujer en situación económica desesperada, manipulando su vulnerabilidad para su propio beneficio. Esto es una mentira completa, murmuró Sebastián, su rostro pálido de furia. Pero Patricia no había terminado. Esta mujer, Valentina Morales, trabajaba en una farmacia ganando salario mínimo. Sebastián la encontró en un momento de humillación pública y la rescató. ¿Pero a qué precio? Ahora ella depende completamente de él financieramente, aislada de su vida anterior, siendo moldeada para satisfacer las necesidades emocionales de un hombre que tiene un patrón de relaciones tóxicas con mujeres vulnerables. El video continuaba durante varios minutos más. Patricia tejiendo una narrativa que convertía cada acto de kindness de Sebastián en manipulación calculada, cada momento de crecimiento genuino de Valentina en evidencia de control psicológico. Por eso hablo hoy, concluía Patricia, lágrimas perfectamente cronometradas corriendo por sus mejillas. Porque Valentina Morales merece mejor que ser el juguete emocional de un multimillonario que ha perdido el contacto con la realidad, y porque otras mujeres necesitan saber el peligro que representa este hombre. Cuando el video terminó, la oficina quedó sumida en un silencio absoluto. Carmen fue la primera en hablar. Los comentarios están explotando. Algunos defendiendo al señor Herrera, pero muchos otros están creyendo su historia. Sebastián se dirigió a los ventanales, sus manos apretadas en puños. Va a destruir todo lo que hemos construido. La empresa, mi reputación, tu futuro. ¿Mi futuro? Valentina se acercó a él. Sebastián, esto va a pasar. Es una mujer despechada mintiendo en Internet. ¿No entiendes?, dijo Sebastián, girándose hacia ella con una expresión devastada. En el mundo en que me muevo, la percepción es realidad. Los socios comerciales, los inversores, la junta directiva, no van a investigar la verdad. Van a ver el humo y asumir que hay fuego. El teléfono de Carmen comenzó a sonar insistentemente. Es el presidente de la junta directiva, anunció con voz tensa. Dile que llamo en 1 hora, respondió Sebastián. Necesito tiempo para desarrollar una estrategia. Pero antes de que Carmen pudiera responder, su tablet vibró con una notificación. Señor Herrera, hay más. Alguien más acaba de publicar un video de respuesta. Todos se congregaron alrededor de la pantalla mientras Carmen abría el nuevo video. Para sorpresa de todos, era Sofía, la mejor amiga de Valentina, hablando desde lo que parecía ser su apartamento. Acabo de ver el video de Patricia Guerrero sobre mi mejor amiga Valentina Morales y no puedo quedarme callada, comenzaba Sofía con una furia controlada que Valentina reconoció inmediatamente. Soy Sofía Restrepo, enfermera en el Hospital General San Carlos, y he conocido a Valentina durante más de 10 años. Valentina se llevó una mano al pecho, sorprendida y conmovida de que su amiga hubiera salido en su defensa tan rápidamente. La Patricia del video no conoce a Valentina en absoluto, continuaba Sofía. Si la conociera, sabría que Valentina es la mujer más fuerte e independiente que conozco. Trabaja desde los 16 años, se pagó sus propios estudios y ha ayudado económicamente a su familia durante años. La idea de que alguien podría manipularla o controlarla es absolutamente ridícula. Sofía se acercó más a la cámara, su intensidad creciendo. ¿Quieren saber la verdad sobre Sebastián Herrera? Durante las últimas semanas he visto a mi amiga florecer de maneras que nunca pensé posibles. No porque alguien la esté controlando, sino porque finalmente encontró trabajo que usa su inteligencia y le permite hacer una diferencia real en el mundo. El video de Sofía continuó durante casi 10 minutos, detallando la transformación positiva que había visto en Valentina, describiendo conversaciones donde su amiga hablaba con entusiasmo sobre proyectos de trabajo que estaban mejorando las vidas de empleados y huéspedes de hotel. Y una cosa más, concluyó Sofía. Valentina nunca me había hablado de un jefe con el respeto genuino con que habla de Sebastián Herrera, no como un empleador, sino como un amigo que valora sus opiniones
y confía en su juicio. Así que, Patricia Guerrero, antes de destruir las vidas de personas buenas con mentiras, tal vez deberías preguntarte por qué necesitas hacer daño a otros para sentirte mejor contigo misma. Cuando el video terminó, Valentina tenía lágrimas en los ojos. No puedo creer que haya hecho eso. Hay más, anunció Carmen, revisando las notificaciones que seguían llegando. Empleados de nuestros hoteles están comenzando a publicar sus propios videos. Familias que hemos ayudado, trabajadores que han recibido aumentos o mejores condiciones después de las nuevas políticas. Durante la siguiente hora, observaron cómo se desarrollaba una batalla en redes sociales. Por cada acusación que Patricia y sus seguidores hacían, aparecían 3 o 4 testimonios defendiendo a Sebastián y Valentina. No solo de empleados de la empresa, sino de huéspedes de hoteles que habían experimentado el nuevo enfoque más humano que Sebastián había implementado con la guía de Valentina. «Mire esto», dijo Carmen, mostrando un video particularmente conmovedor. «Es la familia que fue expulsada del Hotel Plaza Central hace unas semanas. Están contando cómo usted los llamó personalmente para disculparse y cómo les dieron la mejor experiencia familiar de sus vidas. Pero el video que realmente cambió todo vino de una fuente completamente inesperada. Miguel Santos, el ex socio y ex mejor amigo de Sebastián. «Hola», comenzaba Miguel, claramente incómodo frente a la cámara. «Mi nombre es Miguel Santos, y necesito rectificar algunos hechos sobre Sebastián Herrera y Patricia Guerrero». Sebastián se tensó inmediatamente. «¿Qué está haciendo?», Miguel continuó. «Patricia Guerrero fue mi esposa durante 8 años. Se divorció de mí el año pasado cuando perdí la mayor parte de mi dinero en malas inversiones. Durante nuestro matrimonio, frecuentemente hablaba sobre Sebastián, siempre comparándome con él, siempre lamentando haber elegido al socio equivocado». Valentina vio cómo la expresión de Sebastián cambiaba de tensión a shock absoluto. «La verdad que Patricia no quiere que sepan», continuaba Miguel, «es que cuando supo que Sebastián estaba trabajando con una mujer joven, se obsesionó con la idea de que él había superado nuestra traición. Pasó semanas planeando cómo contactarlo, cómo presentarse como una víctima arrepentida». Miguel se acercó a la cámara, su expresión seria. «Sebastián Herrera puede tener muchos defectos, pero nunca ha sido manipulador o abusivo. En todo caso, siempre ha sido demasiado confiado, demasiado dispuesto a ver lo mejor en las personas. Patricia está mintiendo porque no puede aceptar que él haya encontrado felicidad genuina con alguien que lo ve por quien realmente es». El video de Miguel incluía screenshots de mensajes de texto donde Patricia admitía sus planes de recuperar a Sebastián y de deshacerse de cualquier mujer que estuviera en su camino. Cuando terminó el video, la oficina quedó en silencio nuevamente. Sebastián se sentó pesadamente en su silla, procesando no solo la vindicación pública, sino la revelación de que alguien a quien había considerado perdido para siempre, había arriesgado su propia reputación para defenderlo. «¿Estás bien?», preguntó Valentina suavemente. «No sé cómo sentirme», admitió Sebastián. «En el espacio de una mañana, he enfrentado mi pasado más doloroso, he visto mi reputación atacada, y he descubierto que hay más personas que se preocupan por mí de las que pensaba». Carmen se aclaró la garganta. «Señor Herrera, los números están cambiando rápidamente. El video de Patricia ahora tiene más dislikes que likes, y los comentarios se han vuelto mayoritariamente en su favor. Parece que la verdad está ganando». Pero Valentina estaba pensando en algo más profundo que la batalla de relaciones públicas. «Sebastián, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». Patricia tenía razón sobre una cosa. Esto ha sido temporal para mí, pero no de la manera que ella pensaba. Sebastián la miró con confusión y algo que parecía miedo. «Ha sido temporal porque la persona que era cuando llegué aquí ya no existe», continuó Valentina. «Esa mujer que contaba $5 en un restaurante elegante, que se sentía pequeña e invisible, que pensaba que su único valor era lo que podía hacer por otros, esa mujer se ha ido». «¿Y qué significa eso?». Valentina se acercó a él, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Significa que por primera vez en mi vida, sé quién soy y lo que valgo. Y significa que si voy a quedarme en tu vida, va a ser porque elijo estar aquí, no porque necesito estar aquí». La comprensión de lo que ella estaba diciendo se extendió lentamente por el rostro de Sebastián. «Estás diciendo...». «Estoy diciendo que te amo», dijo Valentina,
las palabras saliendo con una claridad que la sorprendió. No por lo que has hecho por mí, sino por quién eres cuando nadie está mirando. Por la forma en que te preocupas por empleados que nunca conocerás. Por cómo cambias políticas corporativas porque una familia con niños merece respeto. Por la manera en que me defended hoy sin pensar dos veces. El silencio que siguió fue diferente a todos los otros silencios que habían compartido. Era el tipo de silencio que precede a un salto de fe, cuando dos personas están paradas al borde de algo que podría cambiar todo. «Yo también te amo», murmuró Sebastián, levantándose de su silla y acercándose a ella. «Y tienes razón. Patricia no entiende lo que tenemos porque nunca ha experimentado algo real. Pero nosotros sabemos la verdad». «¿Cuál es la verdad?» «Que nos salvamos mutuamente». Quizá, días después de la tormenta mediática que había sacudido sus vidas, Valentina se encontraba en un lugar que no había visitado en semanas. La farmacia Esperanza y Salud, en el barrio San Rafael. El pequeño establecimiento se veía exactamente igual que cuando se había marchado, con sus estantes ordenados meticulosamente y el familiar aroma a medicamentos y desinfectante que había sido parte de su rutina diaria durante años. La razón de su visita no era nostálgica, sino práctica. Necesitaba recoger sus pertenencias personales y, más importante, cerrar ese capítulo de su vida de manera apropiada. Pero había algo más que la había traído de vuelta. Una conversación pendiente que no había podido tener cuando todo cambió tan rápidamente. Valentina, la voz de doña Mercedes, la propietaria de la farmacia, resonó desde detrás del mostrador. «Mija, no sabía si volverías a venir por aquí». Doña Mercedes era una mujer en sus 60 años que había sido más que una jefa para Valentina. Había sido una figura maternal que la había guiado durante sus primeros años trabajando en el mundo farmacéutico. Verla nuevamente trajo una oleada de emociones que Valentina no había anticipado. «Doña Mercedes, vine a recoger mis cosas y a explicarle personalmente por qué me fui tan abruptamente». «Ay, mija, no necesitas explicarme nada. Vi los videos en internet». Doña Mercedes salió de detrás del mostrador y abrazó a Valentina con el afecto genuino de alguien que había visto crecer a una joven desde sus días más difíciles. «Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que tenías un destino más grande que este lugar pequeño». «Este lugar no es pequeño para mí», respondió Valentina, sintiendo una punzada de lealtad hacia el establecimiento que había sido su refugio durante tantos años. «Aquí aprendí todo sobre ayudar a las personas, sobre escuchar sus necesidades reales». «Sí, pero ahora puedes ayudar a muchas más personas de las que yo ever podría alcanzar desde aquí». Mientras doña Mercedes preparaba una caja con las pertenencias de Valentina, la puerta de la farmacia se abrió con el familiar sonido de la campanita que anunciaba la llegada de clientes. Valentina se giró y se encontró cara a cara con alguien que no había visto en meses, su hermana menor, Esperanza. «Val, sabía que te encontraría aquí», dijo Esperanza, acercándose con una mezcla de emoción y algo que parecía ansiedad. Esperanza Morales tenía 23 años y trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio. Era la única familia directa que le quedaba a Valentina, después de que sus padres fallecieran en un accidente años atrás. Pero la relación entre las hermanas había sido complicada desde que Valentina había tenido que asumir el papel de hermana mayor protectora a una edad muy temprana. «Esperanza, ¿qué haces aquí?», preguntó Valentina sorprendida. «Pensé que estabas molesta conmigo por cambiar de trabajo sin consultarte». «Estaba molesta», admitió Esperanza, «pero no porque cambiaras de trabajo. Estaba molesta porque no confías en mí lo suficiente como para contarme lo que realmente estaba pasando en tu vida». Doña Mercedes, reconociendo el inicio de una conversación familiar importante, discretamente se retiró hacia la parte trasera de la farmacia, dándoles privacidad. «¿Qué quieres decir?». Esperanza sacó su teléfono y mostró la pantalla a Valentina. «Vi todos los videos, Val. Vi lo que esa mujer horrible dijo sobre ti, y vi cómo todo el mundo salió en tu defensa. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que no sabía nada sobre lo que habías estado pasando». Valentina vio en la pantalla el video que Sofía había grabado defendiéndola, seguido por docenas de comentarios de personas que compartían historias sobre cómo las nuevas políticas de Herrera Internacional habían mejorado sus experiencias como empleados o clientes. «¿Por qué nunca me contaste sobre la humillación en el restaurante? ¿Por qué no me dijiste que estabas luchando con el aumento del alquiler?
Preguntó Esperanza, su voz cargada de dolor genuino. Soy tu hermana, Val. Se suponía que estuviéramos juntas en esto. Valentina sintió una punzada de culpa que había estado evitando enfrentar. Porque siempre has tenido tus propios problemas. Tu trabajo en la escuela, tus estudios de posgrado, tu vida social. No quería cargarte con mis preocupaciones. ¿Cargarme? Esperanza se acercó más, tomando las manos de su hermana. Val, durante años has sido la que me carga a mí. Pagaste mi universidad. Me ayudaste cuando no podía permitirme libros. Me apoyaste cuando tuve esa crisis con mi exnovio. ¿Cuándo fue la última vez que me permitiste devolverte el favor? La pregunta golpeó a Valentina como una revelación. Se había acostumbrado tanto a ser la hermana fuerte, la protectora, que había olvidado que las relaciones saludables requieren reciprocidad. No sabía cómo, admitió Valentina. Después de que murieron papá y mamá, sentí que tenía que ser fuerte para las dos. No sabía cómo dejar de serlo. Pero ahora tienes que aprender, dijo Esperanza con una sonrisa suave. Porque va a ser difícil mantener esa actitud con un cuñado multimillonario. Valentina se sonrojó. Esperanza, ¿no es...? ¿En serio vas a tratar de decirme que no están enamorados? Esperanza rió. Val, he visto las fotos de ustedes saliendo del edificio de su oficina. La forma en que él te mira y la forma en que tú lo miras. Es obvio para cualquiera que los vea. Antes de que Valentina pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Sebastián. ¿Todo bien en la farmacia? ¿Necesitas que vaya a recogerte? El simple gesto de preocupación hizo que el corazón de Valentina se acelerara, confirmando exactamente lo que su hermana había observado. Mira esa sonrisa, señaló Esperanza. Definitivamente están enamorados. Está bien, tal vez tienes razón, admitió Valentina. Pero todo ha pasado tan rápido. Una parte de mí todavía no puede creer que esto sea real. ¿Por qué no puede ser real? Porque venimos de mundos completamente diferentes. Porque hace un mes estaba contando $5 para comprar algo de comer, y ahora estoy enamorada de alguien que posee hoteles en media docena de países. Esperanza estudió a su hermana cuidadosamente. ¿Esa es realmente la razón por la que dudas, o hay algo más? Valentina vaciló, reconociendo la perspicacia de su hermana menor. Tengo miedo de que cuando la novedad pase, cuando él se dé cuenta de que puedo enseñarle todo lo que necesita saber sobre ser más humano, ya no me necesite. Ay, Val, suspiró Esperanza. ¿No te das cuenta de que eso no es cómo funciona el amor real? ¿Qué quieres decir? El amor real no es sobre necesidad, es sobre elección. No es te necesito, por lo tanto te amo. Es te amo, por lo tanto elijo necesitarte en mi vida. Las palabras de Esperanza resonaron profundamente en Valentina, articulando una distinción que ella había estado luchando por entender. En ese momento, doña Mercedes regresó desde la parte trasera de la farmacia cargando una caja adicional. Valentina, encontré algo más que creo que querrás llevar contigo, dijo, colocando la caja sobre el mostrador. Dentro de la caja estaban todas las cartas de agradecimiento que Valentina había recibido de clientes a lo largo de los años. Cartas de adultos mayores agradeciendo su paciencia para explicar medicaciones complicadas. Notas de madres jóvenes que apreciaban su comprensión durante momentos difíciles. Mensajes de familias que habían encontrado en ella no solo una farmacéutica, sino una confidente. Conservé cada una, explicó doña Mercedes, porque quería que recordaras que tu valor no viene de lo que haces por las personas ricas o poderosas. Tu valor viene de quién eres en tu corazón. Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras leía algunas de las cartas. Había una de la señora Rodríguez, agradeciendo su ayuda para navegar el sistema de seguros médicos. Otra de la familia Martínez, diciéndole que su kindness durante la enfermedad de su hijo había hecho toda la diferencia. ¿Por qué me está mostrando esto?, preguntó Valentina. Porque quiero que entiendas que lo que tienes con ese joven no es sobre rescate o dependencia, respondió doña Mercedes sabiamente. Es sobre dos personas buenas que se encontraron mutuamente y decidieron crear algo hermoso juntos. Esperanza asintió vigorosamente. Exacto. Sebastián no te cambió, Val. Te ayudó a encontrar una plataforma más grande para ser quien siempre has sido. En ese momento, la campanita de la puerta sonó nuevamente, y Sebastián entró a la farmacia. Se veía ligeramente fuera de lugar en el ambiente modesto, pero había algo en su postura
que sugería que estaba haciendo un esfuerzo genuino por adaptarse al entorno. «Espero que no les importe que viniera», dijo, dirigiéndose primero a doña Mercedes con respeto. «Soy Sebastián Herrera. Valentina me ha hablado tanto de este lugar que quería conocerlo personalmente». Doña Mercedes lo evaluó con la mirada experta de alguien que había visto muchos tipos de personas a lo largo de los años. «Así que usted es el famoso jefe». «Entre otras cosas», sonrió Sebastián, extendiendo su mano. «Pero más importante, soy alguien que admira profundamente el trabajo que Valentina aprendió a hacer aquí». «¿De verdad?», preguntó doña Mercedes, claramente intrigada. «Completamente. Las habilidades que ella desarrolló aquí, escuchar verdaderamente a las personas, entender sus necesidades reales, tratarlas con dignidad independientemente de su situación. Esas son exactamente las cualidades que han transformado mi empresa». Esperanza observaba la interacción con fascinación, viendo cómo Sebastián navegaba la conversación sin condescendencia ni pretensión. «Además», continuó Sebastián, «tengo una propuesta que espero les interese». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó doña Mercedes cautelosamente. «Me gustaría establecer una asociación entre Herrera Internacional y farmacias comunitarias como esta. Un programa donde nuestros hoteles refieran huéspedes que necesiten medicaciones o atención farmacéutica a establecimientos locales, y donde podamos apoyar financieramente servicios farmacéuticos para comunidades que los necesiten». Los ojos de doña Mercedes se agrandaron. «¿Está hablando en serio?». «Completamente. Valentina me ha enseñado que el verdadero éxito empresarial no es solo sobre ganancias, sino sobre crear conexiones positivas en las comunidades donde operamos». Valentina sintió como si su corazón fuera a explotar de orgullo y amor. No solo por la propuesta de Sebastián, sino por la forma en que había tomado las lecciones que habían compartido y las había expandido más allá de lo que ella había imaginado. «Hay una condición», añadió Sebastián con una sonrisa dirigida hacia Valentina. «Necesitaríamos una consultora con experiencia tanto en farmacia comunitaria como en estrategia empresarial para liderar el programa». «¿Me está ofreciendo trabajo?», preguntó doña Mercedes confundida. «Le está ofreciendo trabajo a las dos», rió Esperanza, entendiendo inmediatamente. «¿No es así?». Sebastián asintió. Un programa así necesitaría a alguien con la experiencia de doña Mercedes y la visión estratégica de Valentina. Sería una asociación que podría transformar cómo las grandes empresas interactúan con las comunidades locales. Valentina miró entre Sebastián, doña Mercedes y su hermana, sintiendo como si todas las piezas de su vida finalmente estuvieran encajando en su lugar. «¿Qué dices, Val?», preguntó Esperanza. «¿Lista para cambiar el mundo desde una farmacia y una suite corporativa al mismo tiempo?». Por primera vez en semanas, Valentina sintió una paz completa. No era sobre elegir entre su pasado y su futuro, sino sobre integrar todo lo que era en algo más grande de lo que había soñado posible. «Creo que estoy lista», respondió, tomando la mano de Sebastián. «Estamos listos». Semanas después de la propuesta de Sebastián sobre el programa de farmacias comunitarias, la vida de Valentina había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Dividía su tiempo entre las oficinas corporativas de Herrera Internacional y visitas regulares a farmacias en diferentes barrios de la ciudad, desarrollando un programa piloto que estaba generando resultados extraordinarios. Esa mañana particular comenzó como cualquier otra, con Valentina revisando reportes de implementación del programa mientras tomaba su café matutino en la oficina. Pero todo cambió cuando Carmen entró con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. «Valentina, hay alguien en recepción preguntando por ti. Dice que su nombre es Rodrigo Santamaría». El nombre golpeó a Valentina como un rayo. La taza de café resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo en una explosión de porcelana y líquido caliente que manchó sus documentos y zapatos. «¿Rodrigo?», murmuró, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Estás segura de que es él? Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre algo que pasó hace meses. Parece nervioso». Valentina se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando la aparición del hombre cuya cita fantasma había iniciado toda la cadena de eventos que transformó su vida. Parte de ella sentía curiosidad por finalmente conocer la verdad detrás de aquella noche humillante. Otra parte quería simplemente pedirle a Carmen que lo despidiera. «¿Quieres que llame a seguridad?», preguntó Carmen, notando la palidez en el rostro de Valentina.
No, respondió Valentina después de un momento, enderezando sus hombros con la determinación que había aprendido a cultivar. Quiero escuchar lo que tiene que decir. ¿Estás segura? Puedo quedarme contigo si quieres. Gracias, pero necesito hacer esto sola. Carmen asintió y salió para traer a Rodrigo, mientras Valentina se tomó unos minutos para recomponer su apariencia y, más importante, su compostura emocional. Se recordó a sí misma que ya no era la mujer vulnerable que había sido abandonada en aquel restaurante. Era alguien que había encontrado su fuerza, su voz y su valor. Cuando Rodrigo entró a la oficina, Valentina inmediatamente notó que se veía completamente diferente de las fotos que había visto en la aplicación de citas. Era más bajo de lo que había imaginado, con una apariencia descuidada que sugería que había estado pasando por momentos difíciles. Sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza y desesperación que inmediatamente la puso en alerta. «Valentina», comenzó Rodrigo, su voz temblando ligeramente. «Gracias por aceptar verme. Sé que no tengo derecho a estar aquí después de lo que hice». «Tienes 5 minutos», respondió Valentina fríamente, permaneciendo de pie detrás de su escritorio para mantener una barrera física entre ellos. «Explícame por qué me abandonaste en aquel restaurante y por qué apareces ahora». Rodrigo se pasó una mano por el cabello nerviosamente, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. «Antes que nada, quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte personalmente. Tú no eras el objetivo». «¿El objetivo?» La voz de Valentina se elevó con incredulidad. «¿De qué estás hablando?» «Era parte de algo más grande, algo que ahora me doy cuenta que fue horrible e inexcusable». Valentina se sentó lentamente, una sensación de dread comenzando a formarse en su estómago. «Explícate. Ahora». Rodrigo respiró profundamente antes de continuar. «Trabajo para una empresa de investigación privada. Hace meses fuimos contratados para investigar los hábitos personales de Sebastián Herrera». El mundo de Valentina se tambaleó. «¿Qué?» Nuestro cliente quería información sobre cualquier relación romántica que él pudiera tener, cualquier vulnerabilidad personal que pudiera ser explotada. Cuando nuestros investigadores no encontraron nada, se nos ocurrió una idea diferente. Valentina sintió náuseas comenzando a formarse. «Continúa». La idea era crear una situación donde alguien vulnerable pudiera ser colocada en su camino. Alguien que despertara sus instintos protectores, que pudiera potencialmente convertirse en una debilidad que pudiéramos explotar más tarde. La comprensión de lo que Rodrigo estaba describiendo golpeó a Valentina como una avalancha. «Me usaste como carnada. Investigamos tu perfil social, tus patrones de gasto, tu situación financiera. Sabíamos que eras una persona buena en una situación difícil. Pensamos que si podíamos crear una situación donde te vieras humillada públicamente en un lugar donde Sebastián frecuentaba, sabías que él estaría en la Perla Dorada esa noche», murmuró Valentina, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. «Habíamos estado monitoreando sus patrones durante semanas. Sabíamos que comía allí los martes por la noche cuando sus reuniones se cancelaban». Valentina se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana para tratar de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Su historia de amor con Sebastián, el momento que había cambiado toda su vida, había sido orquestado por extraños con motivos maliciosos. «¿Quién?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Quién los contrató?». Rodrigo vaciló, claramente reluctante a revelar esa información final. «¡Dímelo!», demandó Valentina, girándose hacia él con una furia que no sabía que poseía. «Patricia Guerrero». El nombre cayó sobre la habitación como una bomba. Valentina sintió como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Patricia no solo había regresado para reclamar a Sebastián, había estado planeando su reconquista durante meses, orquestando la humillación de Valentina como parte de un plan elaborado. ¿Patricia sabía sobre mí desde el principio? Ella nos contrató 6 meses antes de que tú y Sebastián se conocieran. Su plan era crear una situación donde él desarrollara sentimientos por alguien que ella pudiera usar más tarde para manipularlo o destruir su reputación. Valentina se apoyó contra la ventana, sintiendo como si las piernas fueran a fallarle. Entonces toda nuestra relación, ¿fue construida sobre una mentira? No, dijo Rodrigo rápidamente, acercándose un paso. Eso es exactamente lo que vine a decirte. Los sentimientos son reales. La conexión que desarrollaron es genuina. Lo único que fue fabricado fue la situación inicial. ¿Por qué me estás contando esto ahora?
¿Por qué arriesgar tu carrera y posiblemente tu seguridad personal? Rodrigo miró hacia el suelo, avergonzado. ¿Por qué te he estado siguiendo los videos, los artículos de noticias sobre ustedes dos? He visto cómo Sebastián ha cambiado su empresa, cómo tú has florecido en tu nueva posición. He visto algo hermoso crecer de algo que yo ayudé a crear de manera horrible. Se detuvo, reuniendo coraje para continuar. Y porque Patricia me contactó la semana pasada. Quiere que reactive la investigación. Quiere que encuentre nueva información comprometedora sobre ustedes dos que pueda usar para separar. Valentina sintió un nuevo tipo de furia, una que iba más allá de la personal y se extendía hacia una indignación moral por la maldad calculada de Patricia. ¿Qué tipo de información? Cualquier cosa. Irregularidades financieras, comportamiento inapropiado, conflictos de interés. Está desesperada por encontrar algo que pueda usar para destruir su relación o la reputación de Sebastián. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no había nada que encontrar porque ustedes dos son exactamente lo que parecen ser. Dos personas buenas que se enamoraron genuinamente. Valentina estudió el rostro de Rodrigo, tratando de determinar si estaba siendo honesto o si esto era parte de otro plan elaborado. ¿Por qué debería creerte? ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación? Rodrigo sacó su teléfono y comenzó a reproducir una grabación de audio. La voz de Patricia era inconfundible, fría y calculadora mientras describía exactamente cómo quería que Rodrigo continuara saboteando la relación entre Valentina y Sebastián. Grabo todas mis conversaciones de trabajo para protegerme legalmente, explicó Rodrigo. Pero cuando escuché esto, me di cuenta de que había cruzado una línea que no podía ignorar. En la grabación, Patricia describía planes para fabricar evidencia de una aventura extramarital, crear situaciones comprometedoras e incluso plantar drogas en la oficina de Sebastián para destruir su reputación empresarial. Es una mujer muy peligrosa, murmuró Rodrigo cuando terminó la grabación. Y no va a detenerse hasta que haya destruido todo lo que ustedes han construido. Valentina se sentó pesadamente en su silla, abrumada por la información que acababa de recibir. Su mente corría a través de las implicaciones de todo lo que Rodrigo había revelado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Quiero ayudarte a detenerla, respondió Rodrigo con una determinación que no había mostrado antes. Tengo toda la documentación de la investigación original, todas las comunicaciones con Patricia, evidencia de todo lo que hemos discutido hoy. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué arriesgar todo para ayudarnos? Rodrigo se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. Porque he pasado mi carrera entera usando las vulnerabilidades de las personas para lastimarlas. Y por primera vez tengo la oportunidad de usar lo que sé para proteger algo bueno. Hizo una pausa, girándose para mirar directamente a Valentina. Y porque si Patricia tiene éxito en destruir lo que ustedes tienen, habrá probado que las personas como ella siempre ganan. Que el cinismo y la manipulación son más poderosos que el amor genuino y la bondad real. Valentina sintió como si estuviera parada en un precipicio, a punto de tomar una decisión que podría cambiar todo una vez más. Podía mantener esta información en secreto, vivir con el conocimiento de que su relación había comenzado como parte de un plan malicioso, o podía confiar en Sebastián lo suficiente como para compartir la verdad y enfrentar juntos lo que Patricia estaba planeando. «Si te ayudo con esto», dijo finalmente. «Necesito garantías. Necesito saber que no vas a desaparecer o cambiar tu historia si las cosas se ponen difíciles. Tendrás todo lo que necesites», prometió Rodrigo. «Documentos, grabaciones, testimonios, todo lo que pueda ayudarlos a protegerse». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Sebastián entró, deteniéndose abruptamente cuando vio a Rodrigo. «¿Interrumpo algo?», preguntó, su instinto inmediatamente alertándose ante la tensión palpable en la habitación. Valentina miró entre Rodrigo y Sebastián, sabiendo que las próximas palabras que dijera determinarían no solo el futuro de su relación, sino potencialmente sus vidas enteras. «Sebastián», dijo lentamente, «hay algo que necesitas escuchar». El silencio que siguió a las palabras de Valentina se sintió como la calma antes de una tormenta devastadora. Sebastián cerró lentamente la puerta detrás de él, su expresión transformándose de confusión casual a una intensidad que Valentina reconoció como su modo de crisis empresarial. «¿Quién es él?», preguntó Sebastián, señalando a Rodrigo sin quitarle los ojos de encima.
Es Rodrigo Santamaría, respondió Valentina, su voz sorprendentemente firme a pesar del tumulto emocional que sentía. El hombre que me abandonó en la Perla Dorada la noche que nos conocimos. La transformación en el rostro de Sebastián fue inmediata y dramática. Sus ojos se endurecieron con una furia controlada que hizo que Rodrigo instintivamente retrocediera un paso. ¿Y qué hace en mi edificio?, preguntó Sebastián con una voz que cortaba como hielo. Vine a contarles la verdad, intervino Rodrigo antes de que Valentina pudiera responder. Sobre esa noche, sobre Patricia Guerrero, y sobre lo que está planeando hacer ahora. Sebastián, necesitas sentarte, dijo Valentina suavemente. Lo que está a punto de escuchar va a cambiar cómo ves todo lo que ha pasado entre nosotros. Durante los siguientes 20 minutos, Rodrigo repitió toda su confesión, mientras Sebastián escuchaba en silencio absoluto. Valentina observaba las expresiones cruzar por el rostro de Sebastián como nubes de tormenta. Shock, traición, furia, y algo más profundo que parecía dolor genuino. Cuando Rodrigo terminó su relato y reprodujo las grabaciones de Patricia, Sebastián se levantó lentamente de su silla y caminó hacia los ventanales, mirando hacia la ciudad como había hecho tantas veces cuando necesitaba procesar información compleja. Déjame entender esto correctamente, dijo finalmente, sin girarse. Nuestra relación entera comenzó porque Patricia quería usarte como un arma contra mí. Sebastián, ella orquestó tu humillación, sabiendo que yo estaría allí, sabiendo exactamente cómo reaccionaría. Su voz era controlada, pero Valentina podía escuchar la tormenta emocional debajo de la superficie. Sí, admitió Valentina, sintiendo como si estuviera destruyendo algo precioso con sus propias manos. Pero Sebastián, mira lo que hemos construido. Mira lo que hemos creado juntos. Sebastián se giró hacia ella, y por primera vez desde que se conocían, Valentina vio vulnerabilidad real en sus ojos. ¿Cómo puedo estar seguro de que algo de esto es real?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo sé que no eres parte del plan también? La pregunta golpeó a Valentina como una bofetada física. ¿En serio crees que soy capaz de eso? No sé qué creer ahora, respondió Sebastián honestamente. Mi instinto me dice que confíe en ti, pero mi experiencia me dice que he sido manipulado antes por mujeres en las que confiaba completamente. Rodrigo, quien había estado observando el intercambio en silencio, finalmente intervino. Puedo resolver esa duda, dijo, sacando una carpeta gruesa de su maletín. Estos son todos los documentos de la investigación original sobre Valentina. Colocó los papeles sobre el escritorio, extendiéndolos para que ambos pudieran ver. Investigamos cada aspecto de la vida de Valentina durante semanas antes de contactarla. Sus finanzas, su historial laboral, sus relaciones, incluso sus publicaciones en redes sociales. Patricia quería a alguien completamente genuino, alguien cuya bondad no pudiera ser cuestionada. Señaló hacia uno de los reportes. Miren esto. Valentina había estado donando el 10% de su salario a un refugio para mujeres maltratadas durante 3 años, incluso cuando apenas podía pagar su propio alquiler. ¿Creen que alguien así estaría involucrada en un plan para manipular a una persona inocente? Sebastián se acercó al escritorio, examinando los documentos con la atención meticulosa que aplicaba a todos los contratos importantes. Hay más, continuó Rodrigo. Patricia específicamente nos dijo que buscáramos a alguien que fuera demasiado buena para su propio bien. Alguien que jamás sospecharía que estaba siendo usada porque no era capaz de ese tipo de crueldad. Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras escuchaba su vida bien analizada como datos en un archivo. La ironía, añadió Rodrigo, es que Patricia subestimó completamente lo que sucedería cuando 2 personas genuinamente buenas se encontraran mutuamente. Ella pensó que podría controlar la situación, pero no calculó la posibilidad de que ustedes desarrollaran algo real que fuera más fuerte que sus manipulaciones. Sebastián dejó los documentos y se acercó a Valentina, tomando sus manos entre las suyas. Lo siento, dijo suavemente. No debería haber dudado de ti ni por un segundo. No tienes que disculparte, respondió Valentina. Yo habría reaccionado igual si las situaciones estuvieran invertidas. Pero hay algo más importante que necesitamos discutir, interrumpió Rodrigo. Patricia no va a detenerse aquí.
Cuando se dé cuenta de que no voy a continuar trabajando para ella, va a encontrar otra manera de atacarlos. Como si hubiera sido conjurada por sus palabras, el teléfono de Carmen sonó en la oficina exterior. Segundos después, entró con una expresión de urgencia. Sebastián, necesitas ver las noticias ahora mismo. Carmen encendió la televisión en la oficina. Inmediatamente apareció un reportaje de noticias con el titular: Escándalo en Herrera Internacional. CEO acusado de relaciones inapropiadas con empleadas. En la pantalla, Patricia aparecía en una entrevista en vivo, lágrimas perfectamente cronometradas corriendo por sus mejillas mientras repetía acusaciones que habían evolucionado significativamente desde su video original. He descubierto evidencia de que Sebastián Herrera tiene un patrón de comportamiento predatorio hacia empleadas vulnerables, decía Patricia al entrevistador. Valentina Morales es solo la más reciente en una serie de mujeres que él ha manipulado usando su poder y riqueza. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó el entrevistador. Documentos financieros que muestran pagos sospechosos a múltiples empleadas femeninas, fotografías de reuniones privadas en horarios inapropiados, testimonios de ex empleadas que han estado demasiado intimidadas para hablar hasta ahora. Valentina sintió como si el mundo estuviera colapsando a su alrededor. Está inventando todo, pero va a ser su palabra contra la de ella, murmuró Sebastián. Y ella claramente ha preparado evidencia fabricada para apoyar sus acusaciones. Rodrigo se levantó abruptamente. No, si yo puedo evitarlo. ¿Qué quieres decir? Tengo grabaciones de Patricia admitiendo que está fabricando evidencia. Tengo documentos que prueban que me contrató para orquestar su humillación inicial. Y tengo contactos en medios de comunicación que publicarán la verdad. Rodrigo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas rápidamente. Durante los siguientes 30 minutos, la oficina se convirtió en un centro de comando mientras coordinaban una respuesta mediática inmediata. El primer contraataque vino de Sofía, quien había estado monitoreando las noticias desde el hospital. Su video de respuesta fue directo y devastador. Patricia Guerrero está mintiendo, y puedo probarlo, comenzó Sofía, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Soy enfermera en el Hospital General San Carlos, y Patricia Guerrero ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico aquí durante los últimos 6 meses, por lo que su doctor describe como obsesión patológica con un exnovio. Sofía continuó revelando detalles médicos que Patricia había hecho públicos durante sus sesiones de terapia grupal, incluyendo sus fantasías elaboradas sobre reconquistar a Sebastián y sus planes para eliminar cualquier obstáculo en su camino. Pero el golpe final vino cuando Miguel Santos, el ex socio y ex esposo de Patricia, apareció en una conferencia de prensa improvisada con su propio conjunto de evidencias. Mi ex esposa, Patricia Guerrero, me contactó hace 3 meses pidiendo dinero para contratar profesionales que la ayudaran a recuperar a Sebastián Herrera, reveló Miguel. Cuando me negué, me amenazó con destruir mi reputación profesional. Tengo grabaciones de esas conversaciones. Miguel reprodujo audio donde Patricia admitía abiertamente su plan para fabricar evidencia contra Sebastián y Valentina, incluyendo detalles específicos sobre cómo planeaba manipular fotografías y crear documentos falsos. Mi exesposa necesita ayuda psicológica, concluyó Miguel. Pero más importante, Sebastián Herrera y Valentina Morales no merecen tener sus vidas destruidas por las obsesiones delirantes de una mujer que no puede aceptar el rechazo. En cuestión de horas, la narrativa en las noticias había cambiado completamente. Patricia pasó de ser vista como una víctima valiente a ser reconocida como una mujer perturbada que había orquestado una campaña elaborada de mentiras y manipulación. Esa noche, mientras observaban la cobertura noticiosa desde la oficina de Sebastián, Valentina finalmente hizo la pregunta que había estado atormentándola todo el día. ¿Cambia algo esto para ti? Saber que todo comenzó como parte del plan de ella. Sebastián se giró hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que hizo que el corazón de Valentina se acelerara. ¿Quieres saber lo que realmente pienso?, preguntó. Por favor. Pienso que Patricia cometió el error más grande de su vida cuando te eligió para su plan. ¿Por qué? Porque ella pensó que estaba creando una situación temporal que podría controlar. Pero lo que realmente hizo fue presentarme a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Sebastián se arrodilló frente a Valentina,
sacando un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. Valentina Morales, no me importa cómo comenzó nuestra historia. Lo que importa es cómo queremos que termine. Abrió la caja revelando un anillo que brillaba bajo las luces de la oficina. ¿Te casarías conmigo? No porque te rescaté o porque me rescataste, sino porque elegimos construir algo hermoso juntos. A través de las lágrimas de alegría que nublaban su visión, Valentina pudo ver no solo al hombre que había pagado por copas rotas en un restaurante elegante, sino al compañero que había encontrado en la persona más inesperada y en el momento más perfecto. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí. Mientras Sebastián deslizaba el anillo en su dedo, Valentina se dio cuenta de que Patricia había tenido razón sobre una cosa. Su encuentro aquella noche en la Perla Dorada había cambiado todo para siempre. Pero no de la manera que Patricia había planeado. En lugar de crear una situación que pudiera manipular, había unido a dos almas que se complementaban perfectamente. En lugar de debilidad, había creado fortaleza. En lugar de destruir el amor, había probado que el amor verdadero puede florecer incluso desde las semillas más inesperadas. Meses después, cuando Valentina y Sebastián se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de un hotel Herrera Internacional, el lugar estaba lleno de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Empleados de hoteles que habían recibido mejores condiciones laborales, familias que habían experimentado hospitalidad genuina, pacientes de farmacias comunitarias que ahora tenían mejor acceso a medicamentos. Sofía fue la madrina de honor. Esperanza lloró lágrimas de alegría, y doña Mercedes bendijo la unión con la sabiduría de alguien que había visto crecer el amor verdadero. Incluso Rodrigo estaba presente, habiendo encontrado un nuevo propósito usando sus habilidades investigativas para ayudar a organizaciones benéficas a identificar fraudes. Cuando el sacerdote pronunció las palabras «pueden besarse», Valentina y Sebastián se miraron a los ojos y vieron no solo amor, sino el futuro que habían elegido construir juntos. Uno donde la bondad genuina siempre triunfa sobre la manipulación calculada, donde el amor real es más poderoso que las conspiraciones elaboradas, y donde dos personas que se encontraron en el momento más oscuro pueden crear luz suficiente para iluminar el mundo entero. Patricia Guerrero fue arrestada días después de la boda por fraude, difamación y acoso. Durante su juicio, finalmente recibió la ayuda psicológica que había necesitado durante años. Y en una pequeña farmacia en el barrio San Rafael, una placa dorada ahora decoraba la pared con las palabras: «El verdadero amor siempre encuentra su camino, sin importar cuán oscuro sea el comienzo».